Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Obviamente vamos a analizar estas relaciones que ya es un hecho con China. ¿Honduras retrocede o avanza en geopolítica internacional? Antes de dar paso a este tema, les voy a presentar algunos datos históricos interesantes. Vean ustedes. El 27 de enero del 2002, Honduras firma relaciones diplomáticas con Cuba. Esto cuando era presidente el ingeniero Carlos Roberto Flores. Y ahí mismo, en ese mismo día de la toma de posesión, Maduro, presidente Maduro, que asume, se compromete a mantener esa relación. Ahora bien, el 30 de septiembre de 1990, Honduras firma con Rusia relaciones diplomáticas, estando como presidente Rafael Leonardo Callejas. Vean qué interesante, porque a veces no tenemos que centrarlo solamente en el hoy, tenemos que ver un poquito el ayer y ver también el mañana. Justamente, este 26 de marzo de 2023, Honduras firma relaciones diplomáticas con China. Justamente en la administración de la presidenta Xiomara Castro. Yo creo que esto tenemos que verlo de la manera más fría, es un hecho consumado. La oposición, el Partido Nacional y Salvador Narral han dicho de que ellos en el 2026, ellos van a retomar las relaciones cuando lleguen al poder con Taiwán. ¿Pero qué está pasando en Taiwán? Taiwán al final solamente tiene 13 países a su favor. Del área centroamericana, de lo que es América Central, solamente cuenta ahora con Guatemala y Belice. El resto son países pequeños, islas pequeñas. Realmente, ¿qué tanto provecho tenemos que sacarle a Honduras? Es el tema que vamos a abordar. Tenemos ya como invitado al doctor Nelson Ávila. Pero antes de iniciar con él, le voy a presentar esta nota con reacciones a favor y en contra sobre la firma este fin de semana de relaciones diplomáticas con China. El principio de una sola China es el consenso general de la comunidad internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Honduras estableció formalmente lazos diplomáticos con China y se desligó de Taiwán, poniendo fin a una relación de décadas y asentando a la democracia insular en su lucha por el reconocimiento. Entendemos que podemos avanzar en muchas áreas como la financiera, el comercio, la infraestructura, la energía, la tecnología, la ciencia, la cultura, la educación y la salud y el turismo. Igual que podemos seguir colaborando en amplias áreas en los foros multilaterales en que ambos países somos partes. Para Honduras, este es un nuevo proceso, una nueva era que lanza a la presidenta Castro en beneficio del pueblo hondureño, con una política internacional digna, soberana, abierta y que va dirigida al respeto de los principios de la igualdad soberana de los estados, el respeto a la no intervención en los asuntos internos y a la autodeterminación de los pueblos. Como un pueblo digno, damos y extendemos nuestra mano a China. Ante este tema, congresistas son del criterio que Taiwán pertenece a la República Popular China, por lo que no hay ningún inconveniente en reforzar lazos, y esto para Honduras representa algo muy positivo. China es el gigante asiático, es un coloso, es la pujanza económica del mundo. Y si Honduras, por bien del pueblo hondureño, necesitamos tener relaciones con Asia, necesitamos tener relaciones con Europa, con Estados Unidos, pero para interés del pueblo hondureño. Nosotros no tenemos por qué estar subordinados a geopolíticas de otras potencias, sino que tenemos que hacer nuestra política internacional basado en nuestros derechos. Por eso nuestra mirada está para Asia. No obstante, para algunos expertos, esta decisión representaría nuevas expectativas en el país que podrían ser difíciles de alcanzar, ya que se presentan inversiones y oportunidades de empleo, pero lo peligroso de esto sería la soberanía nacional. Para mí el llamado, si es algo que ya se tomó la decisión y es inevitable, sería a que todos estemos atentos al interés nacional, que es la soberanía
y que realmente no se hayan negociado cosas que vayan en contra de la mayoría de la población hondureña a cambio de supuestas inversiones o supuesta generación de empleo. El canciller hondureño indicó que reconoce la existencia de una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. Con imágenes de Jesús Sánchez, les informó José Luis Castellanos. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Nelson Ávila, una persona que en el país ha venido impulsando estos megaproyectos. Y muchas personas pensaron de que estos megaproyectos, cuando él empezó a hablar en la década del 2000, lo miraban hasta como loco. Y hay que decirlo, decía, usted está soñando. Pero realmente ahora que estamos viendo el contexto de lo que está sucediendo en el mundo, vemos realmente la importancia de por qué Honduras tiene que incorporarse realmente en el juego de la geopolítica. Sí. Eso no es estratégico para China y para el mismo Estados Unidos. Honduras, doctor, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias, licenciada Calderón. Para mí siempre es un honor estar durante varios años en su programa por su inteligencia y ser al mismo tiempo una periodista muy bien informada y de carácter, y eso es importante. Yo le puedo decir que la decisión es correcta. Fue correcta la decisión del expresidente Flores cuando abrió relaciones con Cuba, fue correcta, o sea, el Partido Liberal, como usted muy bien plantea, 3 partidos diferentes. También fue correcta la relación del expresidente Rafael Leonardo Callejas cuando abrió relaciones con Rusia, y es correcta la decisión de abrir relaciones con China continental. Le doy un simple ejemplo. Taiwán no forma parte del sistema de las Naciones Unidas. Quien forma parte del sistema de las Naciones Unidas y al mismo tiempo es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en realidad es China continental. Entonces hemos tenido relaciones a través de ese instrumento. Estados Unidos abrió relaciones con China continental en la famosa diplomacia del ping-pong, dirigido por uno de los principales intelectuales que ha tenido los Estados Unidos, que era su secretario de Estado, Henry Kissinger, y lo abrieron hace casi 50 años. Estados Unidos y en este caso China son los que constituyen el balance de poder geopolítico a nivel mundial. China necesita de los Estados Unidos necesita de China. Este balance de poder significa que ninguno de los países es suficientemente fuerte frente al otro sin destruirlo y sin autodestruirse. ¿Me explico? Entonces hay una especie de detente, una especie de balance de poder. China es el dueño del 70% de la deuda que tiene Estados Unidos a nivel mundial, pero al mismo tiempo China necesita de todos los productos de los Estados Unidos y los Estados Unidos necesita de todos esos productos de China. Por un lado, quiero hablar un poco geopolíticamente. Sí. La primera doctrina geopolítica que se establece en el mundo en la era moderna es hace aproximadamente 450 años, en la época precisamente del cardenal Richelieu en Francia. Y la primera doctrina geopolítica debe primar el interés de la nación. Y yo sí creo, en realidad, que este tipo de decisiones son correctas. Vivimos en un mundo en el cual más bien debemos unirnos y no separarnos. ¿Me explico? Este tipo de decisiones podemos estar o no a favor o en contra de la gradualidad de cómo se hizo, cuáles eran los impactos, las prenegociaciones que debieron hacerse, etcétera, etcétera. Pero también resolver algunos problemas que están pendientes y que se demostrará al corto plazo también. Y es por ello que yo sí creo que es un buen momento para que, entre otras cosas, negociemos nosotros la construcción del ferrocarril interoceánico. Que como usted muy bien lo decía, vea, el ferrocarril interoceánico que nosotros escribimos bajo la conceptualización y conducción mía, la escribimos en el 2003.
Desde el 2003. Desde el 2003 la tenemos, o sea, hace 20 años. Y el canal que planteamos, que no tiene una racionalidad estrictamente hondureña, es una racionalidad mundial. Por eso es un proyecto geopolítico. Ahí también hay que negociar también con los Estados Unidos, con China y los Estados Unidos para la creación. Vea, si nosotros construimos esto entre Amapala y Trujillo, que es los dos países... Muchas personas están hablando en estos momentos de este canal interoceánico, pero conectado con San Lorenzo y la Unión Puerto Cortés, ¿verdad? Sí, eso. Pero no es esa pero ese no es. No. El interés de China, tengo entendido que es muy diferente. Es claro. Amapala, Trujillo. Amapala, Trujillo. Es que es la relación natural necesaria, que podemos financiar lo demás con las ganancias que eso puede producir sin duda alguna, pero eso ya tiene una racionalidad hondureña. Yo lo que estoy planteando es una racionalidad hondureña, pero también mundial. La distancia entre Amapala y Trujillo son aproximadamente 440 kilómetros. Ahora, con trenes de gran velocidad, claro, aquí lo que usted transporta son mercancías. Usted tiene en Europa, en Francia, España, trenes de gran velocidad a 550 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Pero nosotros no necesitamos ese tipo de tecnología. Vaya, un tren que vaya a una velocidad de 200 kilómetros por hora, en 2 horas y media está precisamente la mercancía depositada en el sur hacia el norte. También le adelanto, Honduras es lo más al norte, ojo, esto es importante, lo más al norte del hemisferio, donde es racional desde la perspectiva económica construir este ferrocarril. No es en el istmo de Tehuantepec por infinidad de razones, porque todos los huracanes que se dan anualmente llegan a pegar al Golfo de Fonseca. Eso significaría, al Golfo de Fonseca, al Golfo de México. Esto significaría un problema de atraso. En Guatemala es imposible porque Guatemala no tiene aguas profundas ni en el Pacífico ni en el Atlántico. En tanto que Honduras, aquí al sur de Amapala, nosotros tenemos profundidades hasta de 30 metros aproximadamente, y no digamos en Trujillo, ¿no es cierto? Así que ahí pueden llegar hasta submarinos si se quiere. Entonces está el otro punto que es importante. Contribuiría a la disminución de los costos a nivel mundial. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la latitud en donde se encuentra, sobre todo el sudeste asiático, llamado Japón, China, Corea, etcétera, etcétera, los barcos que vienen o cruzan desde ese sector y que van, que es la inmensa mayoría, hacia el este de los Estados Unidos o hacia la Europa occidental, tienen que cruzar por Panamá, entonces descienden. En tanto que Honduras se encuentra más al norte. Y al encontrarse más al norte, entonces la pendiente es menor. Entonces, esta diferencia de pendientes, tanto de llegar desde la zona sur, diríamos, del Asia hasta Panamá o hacia Honduras, y luego la variación que se da desde salir de Panamá hacia el este de los Estados Unidos o hacia Europa, le hace a usted un ahorro de casi 7 días barco viaje. Y en el momento que nosotros elaboramos el estudio, el costo día por barco era de $60,000 en aquel momento, hace 20 años. Eso le hace que todo $420,000 de ahorro de costos de transporte a nivel mundial. Multiplíquelo eso por los millones de viajes que se hacen al año. Eso significaría un ahorro fundamental a nivel diríamos, mundial. Esto por un lado. El otro, acelera usted el proceso de comercio, ¿verdad? Que es la base fundamental. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, licenciada, entre el barco de vapor, que es inventado en 1776, en la Inglaterra de la época, 1776, versus el barco en el que vino, por ejemplo, Colón? Usted puede ver cuánto se tardaba en la época de Colón. Se tardaba 2 meses. Porque salió del puerto de Palos el 12 de agosto, dicen que llegó aquí en octubre, ¿no es cierto? Bueno, se tardaba aproximadamente 12 meses. La máquina del vapor se tardaba ya máximo 2 semanas. Entonces, lo que estamos en realidad ahorrando a nivel mundial es tiempo. Y es tiempo y espacio. Ahí estamos viendo justamente el mapa de Centroamérica. Exactamente. Los barcos tienen que bajar hasta Panamá. Exactamente. Y luego ascender hacia el este de los Estados Unidos, hacia Europa. Esa diferencia que se da
es lo que hace un ahorro de aproximadamente 7 días. Vea, yo fui el jefe del equipo del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para la devolución de todas las propiedades de los Estados Unidos que tenía desde 1904 y derivado del Tratado Torrijos-Carter, entonces se le devolvieron, ¿verdad?, a Panamá. Nosotros, si los que quieran investigar, busquen PN, que no es Partido Nacional, es Panamá, PN-0066, dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, y verán el proyecto se llamaba Estudios de la Región Interoceánica, dirigido por un hondureño, su servidor. Y en el equipo nosotros identificamos hasta la necesidad de la tercera esclusa, que era necesario y ya la construyó Panamá. O sea, todo esto fue derivado de los estudios. Y la situación también que Panamá cada día más se está saturando. No, es que ya Panamá es imposible y además por Panamá no pueden pasar una enorme cantidad de barcos, los denominados Panamax, que tienen que, viniendo desde Europa o desde el Asia o desde el África y que quieren ir hacia el Asia por ese sector, entonces tienen que irse hasta el estrecho de Magallanes, ¿verdad? Allá en el estrecho sur, allá al sur de Chile y de Argentina, ¿no es cierto? Tienen que descender y luego subir, y esos son miles de millones de dólares pagados de más. Y no es posible expandir. Lo único que el sistema cambiaría porque sería desembarque en Amapala o en marítimo, desembarque marítimo o en Trujillo, exactamente, y sería por terrestre, esclusas. Exactamente, sería, por esclusas, sería por un sistema que es muy normal. Vaya usted, por ejemplo, a Norfolk, en los Estados Unidos, y verá cómo se ha desarrollado todo ese sistema de traslado de mercancías directamente del barco a los trenes correspondientes, y en consecuencia sería el traslado ya solamente por trenes. Y esto, como le decía, también hay un problema, por ejemplo, en Panamá. En Panamá el tiempo de espera es enorme. Es enorme, solamente puede pasar una determinada cantidad pequeña de barcos. Además tiene un problema de largo plazo sobre la capacidad, desde la perspectiva ambiental. Se lanza al mar millones, creo en aquel momento nosotros calculamos como 56 millones de galones por cada barco que pasa, galones de agua dulce hacia el mar. Desde esa perspectiva ambiental, el Canal de Panamá tiene un impacto negativo. En tanto que en Honduras no ocurriría eso. Conclusión, en Honduras disminuiríamos costos a nivel mundial. Segundo, ahorraríamos no menos de 7 días en el comercio mundial e internacional. 3, ahorraríamos miles de millones de costos precisamente por esas circunstancias. 4, nosotros seríamos en consecuencia un puente natural a nivel mundial, y con ello podríamos financiar lo que puede ser un ferrocarril en todo lo que es la costa atlántica, vinculando Trujillo con Cortés, pero al mismo tiempo lo soñado desde el siglo XIX, este ferrocarril interoceánico de racionalidad exclusivamente nacional, combinar o mezclar el sur con el norte. La carretera que nosotros tenemos, que comunica precisamente el norte con el sur y El Salvador en este caso, está siendo precisamente insuficiente, y además tengo que decirles, para que una carretera funcione con el menor costo posible, la pendiente no tiene que ser superior a 2 grados y tenemos pendientes superiores. Eso hace que los vehículos disminuyan la velocidad, y al disminuir la velocidad aumenta el costo por tonelada métrica de transporte. Son elementos técnicos que son importantes como economistas tomar ese tipo de decisiones. Conclusión, la decisión es correcta, pero en mi opinión la gradualidad debió ser de una u otra forma negociar todos estos tipos de elementos. O sea, para usted, por ejemplo, esto debió haberse negociado, porque no sabemos realmente si lo negociaron antes de la firma, es probable. Que es lo que esperamos nosotros. ¿Usted cree que esto debió haber sido negociado previo a la firma? Yo creo que todo este tipo de elementos debió negociarse, porque también hay elementos en la ruptura que debieron considerarse, que es el tema, por ejemplo, de los exportadores hacia la región de Taiwán. Hay necesidad de abrir nuevos mercados, expandir su producción. El tema también de los mismos jóvenes que estudian allá
en Taiwán, si bien es cierto que hubo exagerado abuso, todos lo sabemos, todos tenemos todos los detalles de quiénes fueron algunas personas beneficiadas, politicoides, que tenían y tienen infinidad de recursos y enviaron a sus hijos bajo estos hechos. Pero también hay jóvenes que de una u otra forma eran summa cum laude y que se ganaron. Entonces hay que responder a todo ese tipo de hechos. Pero aquí lo fundamental también es el objetivo estratégico. Es la oportunidad como podemos desarrollar Honduras, pero en un contexto exactamente de hacer las cosas bien. Sí. ¿Cómo puede hacerse? En el estudio, es un estudio que yo se lo puedo enviar, licenciada, a su correo electrónico. El estudio que nosotros elaboramos, el grupo de compañeros de la época, en realidad es casi como 70 páginas y nosotros definimos, porque no podíamos invertir, porque todo fue inversión de tiempo en nosotros, pero para llegar a profundizar sobre cuál era la mejor tecnología ferroviaria a utilizar, es más, lo hablábamos como ferrocarril accionado por energía eléctrica, ¿verdad? Entonces había necesidad también de construir una propia fuente de generación de energía para el ferrocarril, pero ahora hay otras tecnologías, hasta tecnología neumática, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos hablando nosotros en ese momento como soñadores, pero también realistas, en el sentido que pero no podía... ahora solamente ojalá que nuestras autoridades, el canciller, por ejemplo, que es el que está liderando todo este proceso, haya leído por lo menos esto. Yo se lo voy a enviar porque yo creo que es muy importante como hondureños, porque miren, ahorita esto ya es inevitable. Esto ya es un retroceso, por lo menos estos próximos 4 años. Y es bien difícil romper relaciones después en un corto tiempo. No, y además, si me disculpa que la interrumpa, licenciada, quienes están planteando este tipo de hechos, me disculpa, parece que desconocen cómo avanza la historia. Y la historia, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas, comerciales y de toda naturaleza. ¿Con quién? Con China continental. ¿Me explico? Estados Unidos, reitero el dato que dije, China es el dueño de la deuda de los Estados Unidos en su mayoría, casi el 70%. No, y el dato es interesante, por ejemplo, yo le decía a usted, o sea, no hemos tenido, aquí estamos viendo, ¿ve? Aquí estamos viendo justamente lo que planteaba el doctor. Exactamente. El doctor. Son 440 kilómetros. O sea, esto, y es interesante, ¿verdad? Miren por dónde va, que prácticamente sería desarrollar toda esa zona. Toda esa zona. Ahí hay es la zona más productiva de Honduras. Es la zona mucho más productiva y eso integraría, integraríamos el mundo e integraríamos también Honduras. Es la posibilidad, reitero, nosotros hicimos ahí un cálculo del costo y depende de la tecnología ferroviaria. En ese momento nosotros calculamos aproximadamente no menos de 10.000 millones de dólares. Y en realidad ahora depende de la tecnología, puede costar 20.000 millones de dólares, etc. No sería endeudado Honduras, lo haríamos bajo el mecanismo de concesión a 30 años plazo, por ejemplo, y en 30 años plazo es propiedad de Honduras. Eso es parte de los acuerdos. Pero también no tenemos que satanizar ese tipo de inversiones porque mire cómo lo hizo Panamá. Así 100 es, años. Así es. 100 años después les entregaron el canal. Así es, y además es inviable económicamente. Ahora, hay dos problemas fundamentales acá que tenemos que resolver. Uno es un problema ambiental, sobre todo hay áreas, sobre todo por el lado de Olancho y Colón, en donde tenemos que hacer alguna compensación ambiental y ese es un punto importante. Tenemos que socializar al mismo tiempo el proyecto porque habrá algunas comunidades que tendrán que ser desplazadas, pero esas comunidades hay que llegar a negociar con ellas. O sea, ahí hay comunidades que apenas lo que tienen es educación primaria y entonces es compensación por sus tierras, compensación en materia de salud, compensación en materia de educación, etcétera. Estamos hablando de 400. Entonces, ¿perdón? Estamos hablando de 400 kilómetros. 440 kilómetros, pero el problema son aproximadamente como 60, 70 kilómetros con algún impacto ambiental que alguien lo podría considerar como negativo. Y está el otro punto. Hay áreas en donde el nivel de variación de pendientes es superior a 2%.
y eso haría que, en consecuencia, avanzarse a menor velocidad. Entonces hay necesidad de toda esa infraestructura que es muy conocida en muchos países del mundo por la construcción de túneles, etcétera, eso etcétera. Decir, porque imagínese cuando claro, vaya El Salvador tiene túneles. Sí, así es. Tiene túneles en las montañas. Así es, con eso usted disminuye los niveles al mismo tiempo. O sea, que no va a pasar por arriba, sino que pasa por abajo. Porque si no lo hace completamente inviable. Pero esos es algunos sectores que nosotros preidentificamos, estoy hablando de hace 20 y pico de años. Y ahora, y podemos considerar de que en estos momentos la tecnología ha cambiado, hay muchas más opciones. Completamente. O sea, hay mucha más tecnología que esto nos permitirá a nosotros los hondureños realmente competir. Pero esto realmente, ahora bien, la pregunta del millón. Sí. ¿Estamos o no a tiempo de negociar esto? Pero sí. eso lo vamos a resolver, lo vamos a contestar después de la pausa. Así que no nos cambie, que en breve regresamos en esta entrevista con el doctor Nelson Ávila. Bueno, y continuamos esta entrevista con el doctor Nelson Ávila. Antes de continuar, si estamos o no a tiempo de hacer este tipo de negociaciones, de este tren interoceánico que yo considero, y se lo digo como hondureña, considero que es lo más viable y lo más oportuno que el gobierno podría hacer por este país. Pero antes de eso, hubo un comunicado de la Cámara de Comercio e Industria de la Zona Sur, que justamente ellos planteaban muchos aspectos a la presidenta, porque ellos están preocupados, porque ellos están exportando ocra, melón, sandía, chiles, marañón, camarón, azúcar, café y carne a Taiwán. Entonces ellos decían de que le piden al gobierno de que también le busque socios comerciales. Pero si vemos más abajo, hay unos puntos para que ustedes vean que coincide con los planteamientos del doctor Nelson Ávila. Aquí dice que aquí lo que plantea es que debemos de enfatizar que exigimos conocer primeramente el plan de compras de nuestros empresarios. Asimismo, nuestra región Golfo de Fonseca deberá de contar con una mejora sustantiva para poder atender los mercados, por lo que una base de negociación para la relación a establecer deberá considerar específicamente mejoras en la logística de nuestra región, así como la prevención de riesgos. Por ejemplo, dice, puerto de agua profunda en Amapala, que es lo que justamente nos planteaba el doctor Nelson Ávila. Puente de 2 carriles con tren que una Amapala con tierra firme. Predio moderno para controlar y recibir la logística de los contenedores. Ferrocarril interoceánico de carga y transporte de personas. Represa de Morolica para controlar inundaciones y suministrar riego. Canal de desagüe del río Choluteca. Aquí ellos están planteando esto y dicen también, alertamos, los Estados Unidos, nuestro principal aliado comercial, podría ser más riguroso al momento de recibir importaciones de Honduras. Una de las medidas serias, que todos los contenedores de frutas y vitales sean inspeccionados con intensivos, incrementando con ello los costos para las empresas y con mayor riesgo de perder productos y más los perecederos por el tiempo en las inspecciones y porque los clientes tienen programaciones en sus ventas. La pequeña industria textil, ropa, MIPYMES, de bisutería, partes de carros, calzado, etcétera, se verán fuertemente amenazados porque entrarán productos chinos con más bajos precios y nuestras empresas locales no podrán competir. Y vea qué interesante estos puntos que plantea la Cámara de Comercio e Industria de la Zona Sur, doctor. Sí. Completamente de acuerdo, y le diré, todos esos se pueden financiar inclusive simultáneamente a la obtención de todos estos recursos por concesión, que podría ser de una u otra forma también una concesión no solamente a China, sino que tiene que participar también, hablemos geopolíticamente, a los Estados Unidos les interesa no quedarse fuera. Entonces, para nosotros es parte de las negociaciones y yo no creo que de una u otra forma, reitero, los Estados Unidos vaya a establecer circunstancias geopolíticas en contra de Honduras.
sería al mismo tiempo, y todos sabemos que a veces hay países que tienen doble estándar, pero no se justifica en estos casos por infinidad de razones. O sea, ellos fueron los primeros en América en establecer ese tipo de acuerdos hace casi 50 años, eso por un lado. Por el otro, no se puede oponer a las ruedas de la historia. Las ruedas de la historia en la civilización más bien tiene que ser la comunidad. Ese es el objetivo de las Naciones Unidas. Y lo que ellos plantean, sin duda, vea, China, si usted ve las características económicas, China es la principal productora de infinidad de productos agropecuarios, compite en el mundo en condiciones de precios bien bajos, por algunas razones. Es un país de 1.400 millones de personas, en el cual se calcula que aproximadamente 50 millones de personas son clasificados ya inclusive como personas millonarias. Ese es el concepto que ellos manejan de 1.400 millones. Tienen serios problemas estructurales internos que tienen que resolver, como todo el resto de países. Por ejemplo, China, las estadísticas internas, si no mal recuerdo, clasifica todavía casi un 15% de pobreza. Pero Estados Unidos tiene aproximadamente un 15% de pobreza, eso calificado según los estándares internos. Pero si lo vemos desde la perspectiva tecnológica, China es el inventor y usted conoce mucho mejor, obvio que yo, sobre estos temas en materia de comunicaciones. Doctor, son los productores de tecnología. Eso le iba a decir. Así es. Imagínense que aquí aquí estamos en 4G. 4G, y ellos llaman por la 6G. 6G. Así es. Y es impresionante el desarrollo, o sea, cómo podemos utilizar esta tecnología para salud, educación. Exactamente. Eso debería ser parte del acuerdo, o sea, porque podemos llegar a acuerdos sobre uso de tecnología y telecomunicaciones. Mire, nosotros que tenemos tantos problemas con la educación. Así es. Pedir asesoramiento. Así es. Porque no es que nos van a dar, es asesoramiento. Porque mire, ningún país regala. Así usted es. Lo sabe, doctor. Así es. No hay almuerzo gratis, como se dice. Perfecto. Y eso es válido para todos. Entonces, no hay almuerzo gratis. Bueno, ¿qué le ofrece Honduras y qué nos ofrecen ellos? Bueno, ya les ofrecimos una relación internacional muy importante. La mayoría de los países de Centroamérica con quien tienen relaciones ahora es con China continental, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. Y voy a decir algo, quienes se oponen a todo esto, en realidad se oponen más desde una perspectiva ideológica que por una perspectiva de derecho de las naciones. Todas las naciones del mundo tienen derecho a tener relaciones con el resto entre sí de naciones. Y ese es el caso. Creo yo también desde la perspectiva de la diplomacia, es importante que entendamos que la concertación de naciones es la racionalidad fundamental, dominante. Dividir las naciones es muy fácil. El tercer punto, yo he escuchado ahí algunos políticos que dicen que ellos van a volver el 2026. Yo solamente les puedo decir, los pueblos pasan factura y los pueblos no se olvidan. Lo que usted me recordaba hace también unos instantes y que me parece importante poderlo ver en las relaciones, me parecen correctas todo el tipo de relaciones que se han establecido en el mundo. Y, por ejemplo, una de las personas que comenzó a establecer este tipo de relaciones es miembro del Partido Nacional, ¿no es cierto? Segundo punto, el Partido Nacional estableció relaciones en la época del COVID con China continental para los efectos fueron a Rusia y a China, ¿verdad? Para esos objetivos. Y no lograron nada. Y no lograron absolutamente nada. Con China, ¿verdad? Con Rusia sí, a medias. Así es. Y entonces hay algunos que en realidad no están ni actuando en función del interés de la nación ni en función del interés de su partido, sino que es para provocar de una u otra forma también reacciones que en realidad no son correctas. Y yo también escucho por el lado de otros políticos que dicen que van a restablecer relaciones con Taiwán si ellos llegan. Me parece que no es ese el ámbito del debate. Aquí hay que pensar en el interés de la nación y el interés de la nación, en mi opinión, es claro con respecto a muchos de estos planteamientos. Trascendamos la subjetividad para que prime el interés de la nación. Sí. ¿Estamos a tiempo para negociar? Sí, completamente a tiempo. Lo que yo planteaba era... Ahora, mi otra pregunta es, sí. ¿Tenemos gente calificada? Porque, mire, estos son tigres. Sí. O sea, estos no andan jugando. Sí. Y por eso les llaman los tigres asiáticos en el mundo. Así es. O sea... ¿Sabe cuál es el...? Usted hizo la pregunta del millón, licenciada.
En realidad, en este tipo de hechos debemos tener negociadores. La gente cree que aquí negociar significa pensar solamente en el interés de su pequeño grupo, o el interés de sus amigos, o en el interés de un partido. Así es como se opera en Honduras. Por eso es que muchos políticos aparecen como exitosos, porque ese es su concepto del negocio, beneficio para ellos. No, aquí es negociar los intereses de ambas naciones. Para usted, ¿las relaciones con China será beneficioso para el pueblo hondureño? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y en este sentido yo lamento, ¿verdad? Sé que hay algunas personas que lo ven más desde la perspectiva subjetiva. Con el tiempo se darán cuenta que era una relación necesaria, que en algún momento se iba a dar. El tema entonces era de gradualidad, de tiempo, no del hecho correspondiente. Y tenemos ya algunos mensajes de nuestros televidentes que nos han escrito al 3182-5600, que nosotros vamos a darles lectura, porque consideramos muy oportuno. O sea, no importa, usted puede estar a favor o en contra, lo que nosotros queremos es que usted esté informada de ambos bandos. Vamos a ver. Dice, buenos días, licenciada Irma, le felicito en su programa por la eminencia que tienen en su programa como lo es Nelson Ávila. ¿Qué mejor asesor podría tener un gobierno o un superministro? Ojalá se realizara ese gran proyecto. Sí. Para que vea que las personas soñamos con eso. Mire, los nacionalistas son hipócritas. El ex canciller fue a China en el 2021 y no logró nada. Eso es cierto. Lisandro Rosales, es cierto, sí, que fue cuando fue a visita a China y a Rusia. Ahora bien, buenos días, licenciada Calderón y el honorario invitado. En relación al tema, ya era irreversible el abrupto rompimiento de relaciones entre Taiwán y Honduras, ya que la China popular actualmente es un gigante comercial y prácticamente tiene mayor potencia económica. Ojalá que sea para aprovechar oportunidades para mejorar una agenda social a favor del pueblo hondureño y no sea una agenda política para otros fines, como ser perpetuarse en el gobierno los que detentan el gobierno actualmente, porque este país, China, no hay democracia, no hay respeto a los derechos humanos, tampoco hay libertad de pensamiento y las políticas son totalmente diferentes a las de Taiwán. Esto nos indica que este gobierno no tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Poco a poco lo va a ir alejando. Ojalá que esta apertura de relaciones lleve consigo una agenda política continuista para perpetuarse en el poder. Que ojalá que esta apertura, me imagino, no lleve una política continuista para perpetuarse en el poder del país. Eso es lo que dice, las preocupaciones de todo el pueblo, porque hay mucha desinformación también. Sí, hay bastante desinformación. Y vea, no habrá problemas con los Estados Unidos ya. ¿Usted cree que no va a haber problemas con Estados Unidos? No, en lo absoluto. Estados Unidos es una potencia que reacciona en segundos. Si hay algo que ellos consideran que lesiona al mismo tiempo sus intereses profundamente. Ellos saben que esto se iba a dar. O sea, no hemos visto realmente un comunicado oficial, y hay que decirlo, del Departamento de Estado. Hemos visto reacciones de senadores. Así es, de senadores que tienen una visión, si le parece, no geopolítica, si lo vemos así, o que en realidad responden más a algunos intereses que más bien van en contra del interés de las naciones de los Estados Unidos. Pregunto, ¿y entonces por qué no se oponen ellos, los senadores, a las relaciones de su país con China continental? Ellos están hablando, oponiéndose a las relaciones de Honduras con China. Pero, ¿qué han dicho ellos sobre las relaciones de Estados Unidos con China? Ellos saben que Estados Unidos necesita de China como China necesita a los Estados Unidos. Clásico balance de poder a nivel mundial. Fíjese, licenciada Emma Calderón, que voy a aprovechar para decir que uno de los principales libros en los cuales podemos conocer muy bien China fue escrito precisamente por quien abrió las relaciones entre Estados Unidos y China, Henry Kissinger, cuando era el secretario de Estado de Nixon. O sea, fue de un partido republicano allá el que abrió relaciones con China continental. El libro se llama China, así, China. Y en ese libro relata exactamente, por ejemplo, cómo China, en el entendido de China integrada, ¿verdad? O sea, incluyendo lo que se conocía como la isla de Formosa, ahora Taiwán,
es una sociedad en donde podemos identificar hasta 5.000 años antes de Cristo. 5.000 años antes de Cristo. O sea, podemos identificar 7.000 años de historia de esa civilización. Y llevan registros estadísticos hasta de la precipitación pluvial, o sea, la cantidad de lluvia que caía, las temperaturas. O sea, les interesaba hasta el ambiente en esto. No digamos el gran proyecto de Estado que significó la Gran Muralla China. Es un gran proyecto de Estado. ¿Cuál es la distancia que tiene la Gran Muralla China? Si no mal recuerdo, creo que son 3.600 kilómetros, ¿verdad? O sea, más largo que todo, que digamos, o sea, Centroamérica, ¿cuántos kilómetros tiene? O sea, simplemente les estoy dando una idea. ¿Y cuándo se tomó esa decisión? 7.300 kilómetros. 7.300 kilómetros, sí. Óigame, 7.300 kilómetros es como que usted venga desde el punto más bajo al sur de Chile. Chile tiene 4.000 y fracción de kilómetros de largo, ¿verdad? Entonces es como si viene de Chile, cruza todo Perú, Ecuador, 7.000 kilómetros deben llegar hasta aproximadamente hasta acá, hasta Centroamérica, me explico. Esa es la distancia de un proyecto que fue tomada esa decisión, ¿en qué año? Creo, 1.600 años antes de Cristo. 1.600, para que veamos, se trata de una sociedad... O sea, es una sociedad totalmente diferente a la nuestra. Totalmente diferente a la nuestra, con una enorme... miran a largo plazo. Bueno, vea usted que cuando ellos construyeron, por ejemplo, la más grande represa hidroeléctrica que es de las Tres Gargantas, exactamente, en donde utilizaron el Yangtze. Todo el hierro, consumieron todo el hierro del mundo. Así es, y eso generó, que usted está muy bien informada, un aumento de precios del hierro, precisamente porque la demanda de ellos era enorme, ¿no es cierto?, frente a esto. También forman parte, yo les recuerdo, de un banco geopolíticamente importante, de los BRICS. El BRICS es, y que ahorita la expresidente de Brasil ahora es la presidente del banco, precisamente regional, que integra. BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Si ustedes se fijan, Sudáfrica es el país más desarrollado del África. Sí. Brasil es el país más poderoso económicamente de Honduras. De América Latina. Perdón, sí, de América Latina, discúlpame. La India que es una enorme potencia. Usted sabe que la mayoría de la producción de chips y sobre todo de lo que es Microsoft, toda la gente, bueno, pretende creer que son unos científicos estadounidenses los que están generando, la inmensa mayoría son hindúes y lo hacen desde sus casas. La mejor universidad, si usted quiere estudiar matemáticas, donde usted debe ir a estudiar es a la India, es donde tienen la universidad en matemáticas más desarrollada a nivel mundial. Estamos hablando entonces también de Rusia, que es una potencia que ahora entre la guerra entre Rusia y Ucrania. No, fíjese que yo no digo Ucrania, yo digo la guerra entre Rusia y la OTAN. Ajá. Porque, hablemoslo claro, esa guerra no fue provocada ni por Ucrania ni por China, fue provocada, honestamente, sí. A alguna gente no le gusta escuchar la verdad, fue por la OTAN. Vea usted toda la historia de 15 años de negociaciones. Lo que pasa es que Ucrania pone los muertos. Ucrania es el centro de operaciones, sí. Pone los muertos. Y luego está China, que tiene una población económicamente activa y una población en general 5 veces más que Estados Unidos. Y en consecuencia, el Producto Interno Bruto de China en pocos años será muy superior al de los Estados Unidos. Y por eso es importante que entendamos todas estas tendencias. Y Honduras, entonces, con esta decisión se inserta. Ahora, como muy bien se decía ahí, tenemos que tener buenos negociadores. Y esos negociadores no se encuentran necesariamente dentro de un partido político que gobierna. Aquí tiene que pensar en Honduras. Tiene que pensar en Honduras. Hay negociadores de todos. Vamos a leer más mensajes porque tenemos ya casi el tiempo, se nos está agotando, doctor. Discúlpeme. Vamos a leer, yo sé que es un tema que nos apasiona a todos. Dice, licenciada Emma, un saludo a su distinguido invitado Nelson Ávila. El ferrocarril Amapala-Puerto Castilla, 10 horas para traslado, 550 kilómetros de distancia. La profundidad de las bahías de Amapala Castilla es de 400 metros, las más profundas de América. La energía debe ser hidroeléctrica. Perfecto. Del río Patuca. Los
cañones entre las cordilleras Sí. permiten al ferrocarril Sí. vía plana. Vea Sí. qué interesante lo que Sí, nos ese dicen es un nuestros dato invitados. que- Vamos con el otro. El punto de partida en el sur debe ser desde Amapala, Así pues es. en ese punto está la bahía más profunda del Pacífico, Así 25 metros. Ni San Lorenzo ni Así es. Cutuco tienen suficiente profundidad para operar barcos post-Panamax de 15.000 a 25.000 teos, contenedores de 20 pulgadas. Completamente de acuerdo. Mire era que, lo que mire qué habíamos interesante, expresado. mire qué interesante. Vamos ahí. Buenos días, licenciada Calderón y el licenciado Ávila. Desde el inicio del año, en mi familia planificamos viajar a Taiwán en julio. ¿Podemos los hondureños hacer ese viaje ahora? Porque se ha tomado esa nueva e ingrata decisión política. Viajar sí, porque las relaciones... las relaciones comerciales, No, eso no hay problema. no afecta. Sí. Incluso Honduras ya tenía relaciones comerciales con China. Así es. Lo único que usted tiene que pedir, me imagino ahora, un visado a la oficina de Taiwán más cercana. Así Eso es. es lo que tiene que hacer. Vamos con el Y otro. no es una ingrata decisión, es una decisión de interés nacional y yo sí lo considero. Buen día, excelente panelista. Quisiera saber qué más podríamos proponerle al gobierno de China y que sea de ganancia para ambos países y quienes deberían de ser los adecuados a ser negociadores o intermediarios en estas relaciones diplomáticas. Vamos con el otro mensaje para ya terminar. Don Nelson, ¿por qué no es usted el asesor presidencial? Esos son los mensajes que tenemos. Bueno, mire, licenciada Emma Calderón, en este momento yo le estoy enviando a usted a su WhatsApp, una copia del ferrocarril, del estudio del proyecto de viabilidad del ferrocarril interoceánico, que bajo mi concepción y conducción hicimos un grupo de compañeros exactamente, lo finalizamos en el 2003. Y le adelanto, voy a dar un dato histórico. Fíjense que yo estuve en Corea del Sur. Ajá. En Corea del Sur existe el segundo astillero más importante a nivel mundial, se encuentra en Doosan. Sí. Y como cuando yo fui el ministro asesor económico de Mel Zelaya, del presidente Mel Zelaya, yo lo puse entre los proyectos y además es parte del plan de nación que yo le elaboré en 11 meses al presidente Mel Zelaya y no le gasté ni un tan solo 5 para elaborar ese estudio, que incluyó también hasta un plan de red vial y un plan de energía eléctrica. Pero el objetivo fundamental era hacer un plan de nación a 30 años. Y fíjense que en Corea del Sur, en Doosan, la empresa, y lo voy a decir, creo que es TDXS o algo así, pero como ellos son dueños de casi todas las empresas de automóviles, construcción de barcos, etcétera, etcétera, y me manifestaron, y por eso me invitaron allá, para financiar el ferrocarril interoceánico. Pero eso fue como 3, 4 meses. Corea del Sur estaba interesado y ellos calcularon casi 20.000 millones de dólares de inversión. Que decirle, mire, si el mundo encuentra una vía que no sea Panamá, es una gran oportunidad para todo el país. Ahí estábamos viendo imágenes justamente del proyecto que nos envió de esta propuesta del canal interoceánico eléctrico, nada más que lo planteaba eléctrico, que obviamente puede variar este tipo de energía. Y yo creo que aquí es lo más importante. Lo importante es que estamos a tiempo, doctor, ya casi para finalizar. Estamos a tiempo, pero tienen que buscar buenos negociadores. Buenos negociadores. Y llegar con proyectos específicos. Con proyectos específicos. Mira, porque a mí no van a salir con que necesitamos un estadio. Mire, Honduras no necesita ningún estadio. No. Vea, pensemos en lo fundamental. Ahí había una pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Uno, en materia de telecomunicaciones. Entramos a negociar todo esto. Las telecomunicaciones en realidad son un instrumento para desarrollar todo lo que es un programa, no solamente de alfabetización masiva, ¿no es cierto?, a través del mismo, sino que al mismo tiempo para comunicar desde la perspectiva de la nación y formar, etcétera, etcétera. El segundo elemento es cómo mejorar todas las condiciones tecnológicas y de productividad en todos los sectores. Si usted analiza que es China en este momento, es la primera productora a nivel mundial de casi todos los productos agropecuarios, la primera a nivel mundial. Es el líder en materia, reitero, de telecomunicaciones, en materia al mismo tiempo de cibernética. O sea, estamos planteando también que el mayor banco del mundo en realidad está bajo el control
de los chinos. Luego lo otro, geopolíticamente hablando, como le dije, a través de los BRICS, podemos nosotros ser parte integrante de los BRICS. Bueno, veámoslo porque podemos generar infinidad de efectos multiplicadores en esta perspectiva. Yo veo que la decisión en realidad ha sido correcta. Tenemos que, obvio, toda decisión conlleva costos y los costos precisamente hay que resolverlos al inmediato como plazo. dicen los norteamericanos, daños colaterales. Daños colaterales. Pero que Honduras hay no que puede mitigar esos daños colaterales. Mire que el tiempo se nos ha agotado, doctor. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si en algún momento le parece, el estudio que le acabo de enviar, podemos ver todos los detalles. Nos gustaría hacer detalles, vamos, Sí. nos comprometemos a invitar a un nuevo programa para hablar solamente del tren interoceánico. Perfecto. Ferrocarril interoceánico, como le quieran llamar. Eso, porque es importante que todos conozcamos. Y en la medida que nosotros conozcamos podemos exigir, ok, queremos esto como pueblo hondureño. Sí. Porque también nosotros podemos sugerir. Miren, las redes sociales es para eso. Sugirámosle al presidente a lo que nosotros queremos y que creemos que puede ser beneficioso para aprovechar estas relaciones entre Honduras y China. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por habernos sintonizado. Los invitamos a que continúen con la programación de BTV. Yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.